Hola, muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en este inicio de la jornada vespertina de este congreso que está iniciando el día de hoy, Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. El día de hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia de Alejandro Ayala Polanco, quien nos hará una exposición sobre su conferencia denominada Literatura Infantil Juvenil Antiespecista, cultivando el respeto a todos los animales en las nuevas generaciones. Él es de la Universidad de Chile y me permitiré leer un poco acerca de su extenso currículum. Es administrador público, licenciado en Gobierno y Gestión Pública y bachiller con mención en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Chile. Se desempeñó como encargado de educación del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna de Chile, y desde entonces es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la misma universidad. También es activista y pionero en la difusión del veganismo y padre de la literatura infantil antiespecista en Chile. Es creador de Homo Vegetus, que es un sitio web de veganismo considerado el más antiguo de su país y también uno de los más antiguos de Hispanoamérica. En 2006 creó la fonda vegana El Guaso Vegetariano, primera iniciativa en su tipo, con lo cual inició todo un movimiento de fondas y festivales, y esta iniciativa fue distinguida por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Todo esto en el año 2013. También y por eso contamos hoy con su presencia, es escritor con más de una decena de títulos publicados, los cuales han sido expuestos en importantes ferias de libro y festivales dentro y fuera de Chile. Entre ellos está la Feria Internacional del Libro de Antofagasta y Lollapalooza en Santiago. Finalmente, en 2019, en reconocimiento a su creativo activismo por el respeto a todos los animales, le fue otorgado el Shining World Compassion Award en reconocimiento a toda una vida dedicada al activismo. Y bueno, me permito mencionar algunas de sus obras, aunque no son todas. Es creador del veganismo explicado a los niños, Ñami, el monstruo con popapitas, el libro de las ironías veganas, Hace el amor con los veganos. Y bueno, entonces, muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y a nombre del comité organizador. Empezamos a escuchar a Alejandro con su ponencia. Muchas gracias, Alejandro. Hola, muchas gracias a ustedes. Estoy encantado de participar en este quinto congreso. Gracias también a la universidad que nos acoge. Con Penélope hemos estado conversando para coordinar. Le agradezco desde ya su gentileza y por haber pensado en mí para participar. Para mí es un placer. Bueno, como ya he sido introducido, me salto esa parte de presentarme. Tal como les mencionaba, la conferencia se llama Literatura Antiespecista, Infantil y Juvenil, cultivando el respeto a todos los animales en las nuevas generaciones. Para poder entender lo que es la literatura antiespecista en general, necesitamos primero entender lo que es el especismo, y un concepto muy relacionado también al especismo, que es el veganismo. Entonces, como introducción, me gustaría contarles un poco en qué consiste esto, porque de esa forma vamos a poder sacar un mayor provecho a lo que tengo que exponer, específicamente sobre literatura antiespecista. Entonces, ¿qué es esta palabra o este concepto raro de especismo antropocéntrico? Está muy ligado al veganismo. Entonces, comprendamos primero qué es el veganismo. Bueno, la palabra vegan, de donde viene veganismo, fue creada en 1944. Esto fue en Inglaterra, ¿ya? Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y a un grupo de personas, aunque estaban pasando muchas penurias, se les ocurrió que había que formar una comunidad de personas que fueran un paso más allá del vegetarianismo, para manifestarse políticamente en favor de los derechos animales. Y es ahí donde se crea este concepto, vegan, o veganos, veganas, veganismo. Luego, en el año 1951, fue definido este concepto, porque lamentablemente los creadores del término no lo definieron, y eso creó una serie de confusiones, algunas persisten hasta hoy,
en que el veganismo se interpreta como una forma de alimentación o incluso como una dieta. Ese es un concepto completamente equivocado. La alimentación que tenemos las personas veganas, yo soy vegano, es derivado de este principio ético, de esta postura política, que es el veganismo. ¿Y cómo podemos definir al veganismo? ¿Cómo lo hizo Leslie Cross, uno de los fundadores y creadores del concepto? El veganismo es ante todo un principio, a saber que el hombre, en este caso hombres y mujeres, no tienen derecho a explotar a los animales para sus propios fines. Es decir, se enmarca más que en la alimentación dentro de la filosofía y la ética. Es un principio ético. Sin embargo, también tenemos que considerar que se creó la palabra en este año, pero que ya este principio era sostenido por varios autores en la historia, algunos muy antiguos. Por ejemplo, yo les puedo mencionar a Mary Shelley, autora, como todas y todos sabemos, del Monstruo de Frankenstein o el moderno Prometeo. Ella fue vegana, y también su esposo, Percy Shelley, el famoso poeta. Ellos de hecho crearon una comunidad vegana cerca de Londres. También hay poetas como Al-Marri, Amos Bronson Alcott, a quien lo conocemos por ser padre de una gran escritora, la autora de Mujercitas, Louise Alcott. Y más atrás aún podemos hablar, algunas personas hablan que Siddhartha, Buda, habló del respeto a los animales, también Pitágoras. De hecho, a la gente vegetariana en el pasado se les decía pitagóricos, antes que existiera el término veganismo o vegetariano. Sin embargo, yo creo que los más antiguos exponentes son Plutarco y Porfirio, ¿ya? Estos filósofos griegos que hablaron de que había que respetar a los animales por su valor inherente. A diferencia de otras posturas como Siddhartha, Pitágoras e incluso San Francisco, que enmarcan el respeto a los animales dentro de una creencia espiritual, dentro de un camino espiritual que le da sentido. En cambio, Plutarco, Porfirio, lo veían como algo independiente, por el valor inherente a los demás animales, y eso es lo que se propone realmente en el veganismo. Y autores más modernos, podríamos mencionar a Henry Salt, en el siglo XIX y comienzos del XX, a quien se le considera el padre de los derechos animales, y un poquitito antes a Louis Gompers, que es también conocido por ser uno de los padres de la bicicleta. Él, de hecho, estuvo empecinado en crear este sistema de transporte para liberar a los caballos de la explotación para el transporte. Eso con el veganismo. Yo creo que con eso ya tenemos más o menos claro a dónde apunta. Ligado al veganismo, en años posteriores a la creación de este concepto, surge la figura de Richard Ryder. Él fue un psicólogo y filósofo de la Universidad de Oxford, que en el año 70 repartió un panfleto por la universidad que estaba titulado como especismo. Bueno, el término en inglés es speciesism, ¿ya? Quizás debería traducirse mejor como especieísmo, pero se ha posicionado la palabra especismo y hoy la usamos porque es la que se utiliza de manera cotidiana. Y la idea de él era enfatizar la lucha por el respeto a los animales y posicionarla dentro de las grandes luchas reivindicativas de la época. Por ejemplo, dentro de la lucha antirracismo y antimachismo. Él consideraba que se estaba dejando de lado la reivindicación de los derechos animales por carecer de una conceptualización adecuada, y por eso propuso este término, especismo. Sin embargo, él no lo definió tampoco. Esto sucedió años después, cuando Peter Singer, el filósofo australiano, lanzó Animal Liberation. Hay una definición moderna de especismo que a mí me gusta bastante, que es de Joan Dunayer, una literata de Estados Unidos. Ella nos dice que especismo o especiaísmo es una falla en la actitud o en la práctica al no conceder a cualquier ser no humano igual consideración y respeto. Por lo tanto, el especismo surge como una analogía a otras luchas como la lucha antimachismo y antirracismo. El especismo tenemos que reconocer que está presente mayoritariamente en nuestra cultura. Desde niñas y niños se nos educa para observar a los demás animales como seres inferiores al humano o que al menos están a nuestro servicio, porque sí. De hecho, hay muchos juegos que apuntan a entrenarnos en su explotación, o incluso estos juegos como dispararle a los patos, pesca milagrosa,
apuntan a entrenarnos para explotarles. Esto es parte de la cultura especista en que vivimos. Aquí pueden ver otros juegos, ahí pueden ver el famoso caballito de juguete que nos entrena para montar animales, es decir, utilizarles para transporte. O estos juegos como Ordeña la vaca. Y tenemos que reconocer también que la publicidad nos oculta lo terrible que es la explotación animal detrás de este tipo de anuncios en que pareciera que los demás animales están felices y participan de su propia explotación, como que no hubiera nada malo en eso. Incluso hay campañas gubernamentales, no sé si en México existió un paralelo para esto, pero en Chile fue muy fuerte, sobre beber leche. Yo tomo, se llamaba. Y aquí hay una expresión de ello utilizando a figuras como Hulk y Yoda. Imagínense lo que es ser una niña o niño y ver que Yoda te dice que bebas leche. O sea, yo cuando niño quería ser Jedi y todos los niños de mi barrio querían ser Jedi. O sea, si Yoda me decía bebe leche, yo le hacía caso. Ha sido corroborado por varios estudios que el especismo se va creando en las personas, que hay un componente cultural que es muy alto en esta disposición a imponer los intereses de los humanos sobre las demás especies animales. Voy a mencionar solo 3 para terminar esta introducción. Uno es de la Universidad de Harvard del 2010, que demostró que niños entre 6 y 10 años que habían sido criados en familias que consumían productos de animales, eran capaces de no querer consumirlos y de pretender ser veganos, ellos, por su cuenta. Hay otro estudio de este año de la Universidad Furman que nos muestra que, por aquí tengo el torpedo, que para niños entre 4 y 7 años, del 30 al 40% piensan que las salchichas y hamburguesas se hacen con plantas, por la mala información que les dan sus padres para que se acostumbren a estos productos y después ya no haya vuelta atrás. Y el 80%, sin embargo, piensan que no está bien comer animales. Entonces se va creando como una contradicción moral en los niños desde la infancia. Se podría hablar mucho de estos estudios. Y este es el último que les voy a mencionar, un estudio también de este año de la universidad, bueno, profesionales de la Universidad de Yale, Harvard y Oxford, que demostró que en los niños no está tan afianzada esta predilección de los intereses humanos sobre los demás animales. Se les ponía un caso de que había 2 botes, a un lado había un bote con un humano y al otro lado un bote con un perrito. Y les preguntaban a cuál bote salvarían si se estuvieran hundiendo y solo podían salvar a uno. Y había muchos niños que preferían salvar al perrito. En otros casos tenían que decirle, ¿qué tal si hay 10 perritos y un humano? Cada uno en sus botes, ¿no? Y con los 10 perritos, la mayoría decía que querían salvar a los perritos porque eran más que el humano. Esto no se repetía cuando ya eran adultos, porque ya tenían incorporada la cultura especista, y ahí había más predilección por salvar a los humanos, incluso sobre 100 perritos o 100 cerdos, etc. Entonces, como conclusión del estudio, estaba confirmarnos cuánto influye la formación cultural, el entorno cultural, en la creación del especismo, en nosotras y en nosotros. Bueno, ya con esta breve introducción, que me podría extender bastante, vamos a pasar a hablar de literatura antiespecista, que es lo que nos convoca. Bueno, tengo que decirles que no hay mucha conceptualización en torno a la literatura antiespecista, ¿ya? Por lo tanto, como yo he sido una de las personas pioneras en esto, lo he tenido que definir. Por lo tanto, lo que ustedes van a escuchar hoy son definiciones que yo he ido creando con mi experiencia, con mis estudios, etcétera, y que estoy desarrollando, ¿ok? Es decir, lo puedo ir perfeccionando con el tiempo. Sin embargo, esto es lo que he concluido hasta la fecha. Creo que la literatura antiespecista es aquella que surge como respuesta al especismo antropocéntrico, lo que veníamos conversando, toda esta tendencia a criarnos según principios desde los cuales los intereses humanos serían superiores o tendrían preferencia sobre los demás animales, aun si nuestros intereses son meros caprichos y los de los demás animales se refieren a intereses fundamentales como la vida y la libertad. Por lo tanto, esta literatura también es aquella que cuestiona valores y creencias asociadas a nuestra relación con los demás animales. Por ejemplo, la idea que los demás animales han venido al mundo con la estricta razón de servirnos,
para servirnos de alimento, de vestuario, de entretención, etc. Se han dado muchos argumentos para justificar esto, como que es lo que Dios quiere, o que por naturaleza están hechos para ser siervos, de hecho Aristóteles decía eso, etcétera, etcétera, o que es económicamente mejor que sea así. Lo mismo se decía de otros tipos de explotación y discriminación. Fueron los mismos argumentos que se usaron para explotar a personas de otra raza, a la mujer, etcétera. También el argumento de la inteligencia, son menos inteligentes que nosotros. Entonces, esta literatura cuestiona estos valores y creencias que subyacen a nuestra cultura especista. Por lo tanto, también cuestiona cómo concebimos lo humano, qué es lo humano y los privilegios que le asociamos. ¿Quiénes somos como seres humanos? Debemos reconocer que la mayoría albergamos una disociación biológica, por la cual nosotros dejamos de reconocernos como animales. Sin embargo, biológicamente estamos dentro del reino animal, y de hecho en el lenguaje nos referimos a ellos como un grupo distinto, humanos y animales, haciendo esta disociación biológica que no tiene una validez biológica. Entonces, esta literatura cuestiona aquello, ¿ya? Y también representa una postura ante la violencia. Cuando nosotros admitimos que es válido explotar a los demás animales para comerlos, para vestirnos, estamos también aceptando que es válido imponernos ante otros grupos mediante la violencia y la competencia. Si cuestionamos esto, por lo menos yo lo hago, yo creo que debemos aprender a relacionarnos entre todos los seres, no en la competencia y la violencia, sino que en la cooperación y el respeto. Por lo tanto, hay un cuestionamiento en ese sentido también. Bueno, ahora algunas precisiones. Me gustaría decir que es mi postura que no necesariamente la literatura libre de especismo es antiespecista, porque esta literatura libre de especismo quizá está siendo respetuosa con los demás animales, porque quizá dentro de su narrativa no era necesario mencionar la relación con los demás animales o establecer una postura, pero no necesariamente por eso es antiespecista. Como yo les decía, la literatura antiespecista cuestiona el especismo directamente. Por eso yo también sostengo, como aparece ahí en la diapositiva, que es activista la literatura antiespecista. ¿Por qué sería esto? ¿O qué características tendría como literatura activista? Primero, cuestiona, desafía y difunde. También apoya a las familias y a los educadores, entregándole herramientas para las niñas y los niños. Imagínense lo que es vivir en una familia vegana y darse cuenta que la mayor parte de la literatura transmite valores especistas y no tener cuentos para compartir con tus niñas y niños o tener que adaptarlos. Por lo tanto, entrega estas herramientas también a los profesores y profesoras para hacer didáctica en sus clases. Consuela a la persona vegana. ¿A qué me refiero con que le consuela? Si somos personas que estamos conscientes del sufrimiento animal y estamos apuntando porque se respete sus derechos, y observamos por otro lado que billones de animales son asesinados cada año, esto produce una gran ansiedad. De hecho, está siendo objeto de estudio esto, cómo afecta a la gente que descubre los grandes problemas ambientales, por ejemplo, cómo le afecta en su sensación existencial, en cómo se sienten cada día. Entonces, estos libros son un consuelo para aquellas familias, para aquellas personas. También generan identificación. Muchas personas veganas no encuentran otros veganos en su círculo social, y esto les permite sentirse identificados con los personajes, o por lo menos con la historia, con la narrativa. Y en algunos casos, por lo menos en mi literatura, expresa puntos de vista sobre el activismo, sobre cómo hacer educación, sobre cómo llegar a las personas, etc. Para recordar todos estos puntos, yo he creado esto que quizás es una sigla o es un código mnemotécnico, SIDACE, que cuestiona, identifica, difunde, apoya, consuela y expresa puntos de vista. Y eso les voy a pedir que lo recordemos porque cuando les presente mis libros vamos a aplicar este código mnemotécnico. ¿Qué no sería literatura antiespecista? Para aclarar más el concepto. Por ejemplo, aquellos libros que solo promueven un mejor trato a las demás especies animales.
por ejemplo, aquellos libros destinados al bienestar animal en las granjas, o a cómo sacar a pasear al perrito, cómo alimentarlo, al gatito, etc. También, si establece jerarquías en el reino animal, diciendo que es más importante, por ejemplo, aquellos animales que encontramos bonitos, o que conviven con nosotros, etc., en detrimento de otros que no son tan populares. Por ejemplo, los insectos o los moluscos, que también pertenecen al reino animal y también valoran su vida. Entonces tenemos que hacer esa distinción. Por ejemplo, a ver, creo que tengo algo en el chat, un comentario quizá. Pensaba que yo era la única que sufría cuando le abrían la panza al lobo para sacar a la caperucita. Gracias. ¿Ven? Produce identificación. Muchas gracias. Les voy a poner un ejemplo. Dumbo es una historia bastante bonita que habla de la explotación a los animales en los zoológicos, perdón, en los circos. Sin embargo, está dando una preferencia hacia cierta especie animal. Entonces, esa historia podría utilizarse con fines antiespecistas, enmarcándola en un contexto de derecho animal. Pero esa obra no cuestiona el especismo de manera universal, ¿ya? Entonces ahí habría una preferencia por este animalito que encontramos bonitos. También Juan Darien, de Horacio Quiroga, podría ser utilizado o interpretado como antiespecista. Sin embargo, tampoco se enmarca dentro de una obra que cuestione el especismo, y además, como les digo, sería una interpretación. Solo está hablando de una especie animal, y yo creo que apunta más bien al respeto de las especies silvestres. ¿Ok? Entonces ahí podemos distinguir un poco lo que es literatura antiespecista y que no, porque alguna puede parecer que lo es. Y creo que hay un desafío importante cuando se realiza esta literatura. Como yo les decía, es activista. Entonces está el riesgo de que se vuelva completamente panfletaria, que sea más un panfleto que un cuento, un poema, un libreto, una obra literaria. Entonces hay que evitar ese extremo. Debe mantener el encanto, la belleza y lo divertido que debe ser un relato. Pero por otro lado, no tiene que sacrificar tampoco el mensaje moral. La literatura antiespecista juega en este camino medio, entre estos dos extremos. Veamos si puedo avanzar. Se me quedó pegado, parece. Ahí sí. Algunos aspectos positivos de la literatura antiespecista infantil y juvenil, y hablando directamente de estos segmentos, que promueve el conocimiento. En los estudios que les mencioné, se señalaba que muchos niños eran engañados para consumir productos de animales en la infancia. Se les ocultaba de dónde provenían. Por eso muchos pensaban que las hamburguesas y las salchichas estaban hechas de verduras. Y muchos desarrollaban también esta dicotomía o esta contradicción de, por un lado, encontrar que es malo matar a los demás animales, pero por otro, decir que sí consumían y que sí se debía consumir productos animales. Entonces, esta literatura promueve el conocimiento en las niñas y en los niños. También promueve la libertad, porque si solo estamos educando a las niñas y niños mostrándoles una alternativa de relación con los demás animales, se las estamos imponiendo. En cambio, esta literatura les permite conocer otra forma de relacionarnos con ellos. No a través de la violencia y la explotación, sino a través del respeto y hasta el amor. La empatía también, que es bastante obvio. ¿Por qué? Por todos los seres sintientes, sin importar su forma, si los encontramos bonitos o feos, si tienen nombre o no, etc. Y también promueve un sentido de interdependencia y de responsabilidad, por entender que nuestras decisiones tienen un impacto en los demás seres. Si yo escojo comer productos animales, esto va a estar sustentando una industria que mata a los demás animales. Por lo tanto, despierta este sentido de interdependencia y esta responsabilidad social que es tan importante también hoy en día ante la crisis del cambio climático. Comprender que nuestras acciones tienen un impacto en los demás, que no solamente son elecciones de qué es más rico o no, qué nos gusta o no, qué es más cómodo o no. Una cosa que también he notado, que a través de estos libros los niños les enseñan a los adultos. Y también los adultos prefieren esta literatura, la compran para sí, no para regalarse a la sobrina o a la hija, al hijo, etc. La compran como consumidores directos de la literatura infantil y juvenil. Elude las barreras defensivas,
que, por ejemplo, habrían una persona que ha sido criada toda la vida con este pensamiento especista, obviamente no recibe de buen grado un cuestionamiento al especismo, pero si lo recibe a través de una historia, de una manera indirecta, en que es un co-creador de la historia, se bajan un poco esas barreras defensivas y hay una mejor recepción al mensaje. Y puede apuntar también a una transformación de conciencia, por la cual dejamos de lado todos estos velos y prejuicios que nos hacen posicionar al humano en esta posición de privilegio. De hecho, hay muchas personas también que empiezan a asociar, sobre todo en la adultez, que el consumo de productos animales es algo masculino, y que ser vegano o vegano es poco menos, eres un homosexual por ello. Algo completamente absurdo. A mí me pasó muchas veces en el pasado cuando decía que era vegano, que cuestionaban mi sexualidad. Entonces ahí yo veía tantos defectos, porque por un lado no es ninguna vergüenza que una persona sea homosexual, entonces ya era raro por ahí, y por otro que se usara como una burla a eso. Entonces era muy extraño, se asociaba la masculinidad al consumo de productos animales, sin embargo es un prejuicio bastante asentado en nuestras culturas. Por lo tanto, esta literatura ayuda a disolver esos prejuicios. Y bien, esta es la parte teórica que podría decir, y ahora les voy a mostrar una panorámica de mis libros. Un segundo. Hasta ahora, ¿cómo estoy expresando a una velocidad adecuada? ¿Me estoy expresando bien o más lento? Díganme, por favor. Todo bien. ¿Todo bien? Ya, ok. Sí. Bien. Como ustedes pueden ver, afortunadamente no uso muchos modismos chilenos, porque si les estuviera hablando con modismos chilenos no se entiende nada. A ver qué me dicen por el chat. ¿Vamos bien? Ya, gracias. Bueno, mis publicaciones, en ellas he abarcado varios géneros, por decirlo así, varios formatos también. Por un lado, he hecho libretos para títeres, dramaturgia, he escrito poesía, cuentos y ensayos también. También he sacado algunos audiolibros, porque para mí también es de interés que la accesibilidad a este contenido, ya sea porque la persona no tiene dinero para comprar el libro, o porque tiene alguna dificultad lectora, que puede ser por discapacidad visual, o que simplemente no sabe leer, ¿ya? Entonces para mí ha sido bien importante abarcar eso también. El primer personaje que les quiero mostrar es súper vegano. Esto es como lo más directo, es evidente que es un personaje antiespecista, ¿no? Que es este conejo, que es un conejo, yo lo defino como un conejo narcisista que lucha por la justicia, ¿ya? Es un superhéroe imperfecto, con defectos humanos, muy parecido al Chapulín de México. Además no tiene superpoderes. Él representa al activista promedio, que es un ser humano con virtudes y defectos, y trata de hacer lo suyo en el activismo, ¿ya? En el movimiento vegano. Este personaje también fue creado con reutilización para dar un mensaje de cuidado del medio ambiente en conjunto con el mensaje antiespecista. Este libreto cumple, ¿se acuerdan lo que yo les decía de la sigla SIDASE? Ahora la vamos a aplicar. Estos libretos cuestionan el especismo. De hecho, que exista un personaje súper vegano ya es un mensaje claro. Súper vegano siempre va a buscar liberar animales no humanos que están siendo explotados, ya sea en las granjas, en los circos, etc. Y produce identificación, sobre todo con el activista, difunde el veganismo. Simplemente que este libro que diga súper vegano esté expuesto en una feria del libro ya está difundiendo el veganismo. Apoya a las familias. Fíjense, es un libreto de títeres, se puede leer como cuento o se puede representar en el hogar y en el colegio. Consuela porque le hace sentir a las personas veganas que no están solas en este mundo, que incluso hay un superhéroe dentro de la cultura vegana. Y expresa puntos de vista porque la metodología que tiene Super Vegano para resolver los conflictos es alentar a los oprimidos, a los que están siendo explotados, a que ellos mismos se liberen. Por ejemplo, en el segundo libreto que he publicado, que es Super Vegano contra el espeluznante payaso tarugo, él va a un circo a liberar un gorila que está siendo utilizado en el espectáculo.
Entonces es un gorila tímido, que es muy fuerte. O sea, él se podría liberar si quisiera, pero se está dejando someter por los humanos. Entonces el trabajo de Super Vegano es alentarlo a que él mismo se libere. Entonces en un momento el gorila gruñe y los payasos se mueren de miedo. Y ahí es cuando viene el desenlace de la historia. Entonces expresa un punto de vista sobre activismo. Ahí pueden ver una imagen del interior del libreto. Como les decía, es todo creado con materiales reutilizados. Aquí pueden ver unas presencias, unas visitas que he hecho a distintos lugares con Super Vegano, un jardín infantil, arriba a la derecha. A la izquierda pueden ver una visita a un colegio rural y abajo una presentación en una feria ecológica. Eso fue el año 2008, lo de abajo. Fue la primera presentación de Super Vegano en vivo. Como dato, íbamos a hacer solo 3 presentaciones, una por día, y al final terminamos haciendo 9, porque la gente estaba fascinada con Super Vegano. También he recibido dibujos de las admiradoras y admiradores de Super Vegano en distintos estilos, y los guardo con mucho cariño. Otro personaje es el gorilita huraño. Esta es una serie de fábulas, ¿ya? Hasta el momento he escrito 6. Básicamente, la trama es que hay un gorila que es huérfano y que vive en una aldea de puros chimpancés, solo chimpancés. Por lo tanto, él es el único vegano de la aldea. Y él pasa por una serie de problemas que son los típicos que vive un niño que es el único vegano de su colegio o en su barrio. Por ejemplo, que le hagan bullying, que lo quieran todo el tiempo incentivar a comer carne, etc. Por eso este libro ha sido muy eficaz para apoyar a las familias cuando sus hijos o hijas tienen dificultad para integrarse en el colegio o en su grupo social en el barrio. Sobre todo puede ser muy útil en casos de bullying, que quizá ustedes no lo sepan, pero han habido casos bastante graves en el mundo contra niños veganos. Incluso han habido suicidios, ¿ya? Entonces este es un tema importante y bien delicado. Estas fábulas tienen un lenguaje muy sencillo, son cortitas, están dirigidas para un público de más o menos 6 años. Y cumple con todas las características que les decía de literatura antiespecista activista. Cuestiona, difunde, identifica, obviamente, apoya a las familias, consuela y expresa también puntos de vista, porque este gorilita nunca utiliza su fuerza física para imponerse. Siempre es un gorilita no violento que por intermedio de las palabras y del ejemplo le hace ver a los demás que debemos ser amigos, él dice, de todos los animales de la selva, de todas las familias de la selva. Ahí pueden ver unas imágenes del interior. Este libro fue ilustrado por Marjorie Valencia. Está en audiolibro, disponible en mi Instagram y en mi sitio web, que los pueden ver abajo en la diapositiva. Otro personaje es este, Janito Conejín. Este personaje también fue creado con reutilización. Creo que es bastante obvio si ven la portada de RB12 el Vegano Bot, que es el libro que ahora está en circulación. Estas también son fábulas, protagonizado por animales, en este caso son muñecos que he creado, y en este caso también participa Super Vegano, a quien ya vimos. Este conejito es, por decirlo así, adoptado por Super Vegano, que le empieza a enseñar sobre veganismo y permite que las niñas y niños puedan ver su propio proceso de aprendizaje sobre el activismo vegano, reflejado en Janito. A medida que avanza la serie de fábulas, él va enfrentando desafíos cada vez más grandes y va conociendo más a fondo lo que es la industria de explotación animal. Y en el camino él también va creando sus propios ayudantes, que son los veganobots. En la portada pueden ver a uno de ellos, que se llama RB12, que le da nombre al libro, y que él lo crea utilizando la basura que los humanos tiramos al bosque. Entonces él ve toda esta basura, ve que hay un gran problema, y un día dice, pucha, me voy a crear unos ayudantes a partir de la propia basura para eliminarla. Y aquí Super Vegano también participa como Deus Ex Machina. Cuando tiene un gran problema Janito y no lo puede resolver, aparece Super Vegano y soluciona todo. Otro punto importante de Janito es que si bien recibe a Super Vegano como tutor, nunca conoce a su madre y siempre la está buscando. Es como un leitmotiv que tiene Janito.
Y esto tiene una simbología, que es que nos hemos alejado de la madre tierra y de nuestra armonía con ella. Entonces tiene también ese simbolismo. Atrás, se me olvidó mencionarles un simbolismo de el gorilita huraño. Él también es huérfano, porque representa que la mayoría de las personas veganas han debido crecer sin el apoyo de sus padres en el veganismo. Generalmente las personas veganas tienden a ser la primera de su familia. Entonces, que sea huérfano representa eso. Bueno, y Janito obviamente cumple con todos los principios que les decía. Cuestiona, identifica, difunde, apoya, consuela y expresa puntos de vista. En este caso, el punto de vista que expresa es que el respeto a los animales también está ligado con el cuidado del medio ambiente, que es el hogar de todos los animales. Ahí pueden ver una imagen interior. Otra, cuando él es capturado, o se imagina cómo sería ser capturado para la industria de explotación animal. Y ahí pueden ver unas imágenes que me han mandado las admiradoras y admiradores de Janito. Una familia a la izquierda, los papás, el papá y la mamá, conocieron el veganismo con mi sitio web y con mis charlas, y luego cuando fueron padres, les empezaron a transmitir el veganismo a sus hijos con mis libros infantiles. Así es que he podido estar presente en 2 generaciones de esta familia. Otro libro a mencionar es este, Lobotomía. ¿De dónde viene el nombre lobotomía? Bueno, viene de la idea de que estamos reescribiendo la historia de Caperucita Roja en torno a este prejuicio hacia los lobos silvestres. ¿Okay? De hecho, ahí abajo en la portada dice: conozca la versión del lobo para el cuento de Caperucita Roja. Este es un cuento juvenil, que yo más o menos lo tengo considerado para unos 10 años o un poquito más. Y tal como les decía, es una respuesta al prejuicio del cuento de la Caperucita Roja. Esto es bastante importante, me gustaría ejemplificarlo con esto. Este fue un juicio simulado que se hizo hace unos años en Chile, el 2018, en que el Poder Judicial de Chile quería enseñarle a las niñas y niños cómo funcionaba un juicio. Y decidieron hacer un juicio al lobo feroz de Caperucita Roja. Y como pueden ver, los titulares son bastante claros, los titulares de los diarios. En fallo dividido, Tribunal Infantil condenó al lobo. Lobo feroz pagó por sus crímenes. Entonces, este cuento, Caperucita Roja, si bien tiene una simbología bastante extensa, tiene un contenido también especista, porque en primera instancia, la niña o el niño aprende que los lobos son peligrosos o que incluso son malos. Aquí pueden ver una imagen del interior. Este libro fue ilustrado por Dulce Guinant. Comienza haciendo un homenaje a una novela de Sábato, que quizás ustedes van a reconocer. Bastaría con decir que soy el lobo, asesino de Caperucita Roja. Y su abuela. Supongo que quienes admiran a Sábato como yo habrán identificado a qué novela me refiero. Y esta obra también está en formato audiolibro, para quienes quieran consultarlo. Bueno, mis cuentos, también decirles que desde el año 2014 están disponibles en varias bibliotecas públicas de Chile. Veo que se me va acabando el tiempo. ¿Es necesario que me apure para cerrar? No, todo va bien, todavía hay tiempo. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, este es un cuento para más o menos 12 años. Tiene un lenguaje un poquitito más elevado y también las reflexiones a que apunta son un poco más complejas. Se llama Tan solo una quiltra. No sé si en México existe el concepto quiltra, pero acá se le llama así a los perros mestizos, que generalmente están en la calle. Entonces, Tan solo una quiltra nos invita a tomar conciencia del drama de los perros abandonados. Cuenta la historia de una niña que adoptó a una perrita y que en un momento la debe llevar a su casa en un transporte público para darle su adiós final. Es una tragedia, se podría decir. Sin embargo, en el camino, en este camino que tiene que hacer hasta la casa, se van denunciando una serie de discriminaciones y prejuicios que hay en nuestra cultura. Obviamente, el prejuicio especista, pero también el prejuicio y la violencia machista. Ya que esta niña, por ejemplo, es acosada en la micro en que lleva a la perrita por unos hombres, y también
se denuncia la violencia, yo le he puesto tecnológica, aunque no es el concepto más apropiado, de nuestras ciudades modernas. Cómo todo este sistema de transporte, la urbanización puede ser muy violenta con otras especies animales y con nosotros también. Este ha sido el primer relato que yo he escrito desde perspectiva de mujer. Es decir, la narradora es mujer, así es que fue un trabajo bastante prolongado. Estuve trabajando creo que 2 años, aunque es un cuento no tan largo, pero yo creía que era necesario investigar a fondo para poder realmente reflejar lo que es una perspectiva de mujer enfrentada a una sociedad machista, más encima siendo una mujer que está tratando de rescatar a una quiltra, que es despreciada también en la sociedad. Esto también lleva a una reflexión sobre la muerte. Muchas familias me han escrito para decir que les ha ayudado a hablar sobre la muerte con sus hijas e hijos. Y tal como les decía hace rato, aplicando la sigla, es un cuento que cuestiona, identifica, difunde, apoya, consuela y expresa también puntos de vista. En este caso, la relación entre distintas reivindicaciones, que sería la especista, la feminista y otras más que se pueden extraer. Aquí tienen una imagen del interior. Este cuento fue ilustrado por Loreto Matius, quien trabajó conmigo en, lo mencionaba Penélope al comienzo, en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de acá de Chile. Ese fue un trabajo que hice hace varios años, 10 años, y que es en la cordillera de Chile, rescatando pumas, zorros, etc. Ahí conocí a esta amiga, a Loreto, que es bióloga, y cuando lancé este cuento, ella quiso hacer las imágenes, y le quedaron muy, muy bonitas. He podido ir con mis cuentos, bueno, con mi obra, a Lollapalooza y a varios festivales más. Ahí tienen una imagen. He ido 3 años a Lollapalooza. Bueno, esta es otra historia. Ahora ya entramos en los poemas. Vamos a hablar de los poemas que he publicado. Este es El Caracol. Y obviamente busca llenar ese vacío que a veces existe en la literatura vegana, que apunta al respeto hacia los moluscos. Es mucho más fácil identificarse y respetar y entender que es necesario respetar a los mamíferos, pero cuando hablamos de moluscos o insectos, no es tan fácil la conexión. Entonces me parecía importante sacar un libro sobre los moluscos. Este libro, El Caracol, como les decía, es un poema y busca recordar que los moluscos también son animales y también merecen respeto. Cumple con todas las características que les había mencionado del SIDACE, y incluye también una reflexión sobre el tiempo. Miren, quiero mostrarles una imagen del interior. Así comienza este poema. ¿Estará trazado de antemano el hilito de plata que dejo? Se preguntaba un caracol. Entonces, como ven, no solo nos está permitiendo identificarnos con el caracol, sino que está instalando una pregunta existencial. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la existencia? ¿Está establecida de antemano o tenemos libre albedrío? Todo esto en un lenguaje que es apto para todas las edades. Este libro también está ilustrado por Loreto Matius. Hizo un gran trabajo. Y viene acompañado por unas instrucciones. Y las instrucciones dicen, para las niñas y los niños que explicarán este libro a mamá y papá. Entonces poniendo en primer lugar la interpretación que harán las niñas y niños sobre la de los adultos. Aquí tienen otra imagen y otro extracto que algunos editores que lo han leído, lo han destacado, que les ha gustado, que es Caracol, matemático caracol. Lento e impasible es tu oficio. Todo lo hecho en tránsito es. El viaje te arrastra. Este libro también ha tenido un impacto que yo no esperaba. En muchas familias con niños autistas, los niños se han sentido identificados con cómo concibe el tiempo este caracol. Es algo que no esperaba, pero que ha sido una grata sorpresa. Este es otro libro que busca despertar el respeto a los animales hacia especies que generalmente nos incluyen en la consideración moral. En este caso, los insectos. Las polillas, que a mucha gente les molesta, les expulsan, les matan, etc. Es un poema también, y busca recordarnos que los insectos también son animales y también quieren vivir.
también incluye una reflexión sobre la muerte. Este es un poema que relata los últimos segundos de vida de una polilla y cómo ella se aferraba a la vida. Es una vivencia que yo tuve, una vivencia personal. Fue justo antes del gran terremoto que tuvimos acá en Chile por el año 2012, si la memoria no me engaña. Fue justo un mes antes, y cuando vino el terremoto estábamos sin electricidad, estábamos pasando por muchas dificultades. Yo recordé esta vivencia de precariedad de nuestra vida, y desde ahí surgió este poema, sintiendo identificada esta precariedad humana con la precariedad de cualquier otro ser animal. Aquí pueden ver otra imagen del interior. Y este poema también está disponible en audiolibro. Si a alguien le gustó, le interesó, lo puede encontrar en mi Instagram y en mi sitio web. Para mí ha sido muy importante, como les decía, crear estos audiolibros. Ahí pueden ver otros ejemplos, algunos que no han sido publicados incluso de manera impresa, para incluir a más personas. También he llevado estos cuentos a hospitales y también a poblaciones que son de difícil acceso. Esa foto que está al medio, la foto vertical, es de una población llamada La Legua, en Santiago, que ustedes no deben saber de qué se trata, pero está completamente dominada por el narcotráfico. Es lo más cercano a una favela que tenemos en Chile. Es muy peligroso entrar allá. Sin embargo, logré entrar a un colegio de niños vulnerables, altamente vulnerables, y pude compartir con ellos estos cuentos y quedaron realmente encantados. Nunca habían recibido a un tío, que me llamaron así, el tío vegano, que les vino a contar cuentos de respeto a los animales. Para que se hagan una idea de cómo es esta realidad, ese es el día a día en esta población. Niños mirando por la ventana cómo se llevan arrestados a sus tíos, a su vecino, y que tienen que dormir debajo de la cama porque si no les puede llegar una bala, acá le decimos bala loca, una bala que salta para cualquier lado y mata a quien sea. Incluir a más personas, llegar a más personas, para mí siempre ha sido muy importante. Y bueno, esto ya es un libro juvenil, es un ensayo, es el libro de las ironías veganas. Este libro es un libro que pretende ridiculizar los diversos argumentos con que se defiende la cultura especista. Como yo les decía, que Dios nos ha dicho que tenemos que comer a los demás animales, que así está escrito, que por naturaleza tiene que ser así, etcétera, etcétera. Y para ello hemos recurrido a una estética vintage de los años 50 del siglo XX, en que estaban en plena Guerra Fría. Cumple con todas las características que les había dicho, cuestiona, identifica, difunde, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver un ejemplo de la estética. Por aquella época había toda una demonización del comunismo. Tal como en muchos lugares se demoniza al veganismo. Entonces, por eso, tomando como ejemplo varios afiches anticomunismo, sobre todo de Estados Unidos, creamos afiches anti-veganismo, supuestamente hechos en esa época, como este, en que se representa a la gente vegana prácticamente como un invasor alienígena que tira rayos por los ojos. Y como ven, le pusimos una mujer desmayada en los brazos, porque ese era un cliché de las películas de ciencia ficción de la época. Siempre una mujer desmayada en los brazos de King Kong, del robot, de Frankenstein, del monstruo de turno, hasta tarántulas gigantes yo encontré, que de manera contraria a todos los principios de la física lograban llevar a una mujer desmayada. No sé dónde, los colmillos, en qué, no sé. Entonces, para ridiculizar también ese machismo, esa violencia simbólica, lo introdujimos en este afiche. Una cosa importante también es que este libro, todo lo que yo recibo por concepto de derecho de autor, he decidido donarlo a un santuario de animales, el santuario Clafira. Y ahí me pueden ver con uno de los habitantes, con Chan Chan, la cerdita, que fue rescatada de un centro de explotación. Y hoy vive ahí de manera libre y recuperándose de todos sus traumas. Mis próximos lanzamientos, y con esto termino, voy a lanzar este que es mi primer libro para niños y niñas menores de 6 años. Hasta ahora yo no había querido escribir para menores de 6 años porque sentía que no estaba listo para crear literatura para ellos. Yo sentía que si hacía un libro de veganismo para ellos iba a ser un libro pedagógico o informativo, pero no estaba listo para hacer literatura, no veía la fórmula.
hasta que se me ocurrió este personaje que partí haciéndolo para mi sobrino, que le encantan las papitas fritas. Le creé con tela reciclada este monstruo. Entonces yo le inventé que era un come papitas, como él. Y surgió este cuento que apela al humor y que es más bien una celebración sobre la existencia de las papitas. Porque si ustedes no son veganas o veganos, deben saber que a nosotros nos encantan las papitas. Tenemos que, eso sí, hacer un límite, llegar a cierto límite, porque si no comeríamos muchas. No es muy saludable, pero son muy ricas. Y este, por lo tanto, es un libro de alta identificación de las personas veganas, no solo de las niñas y niños. Apoya y consuela, obviamente. Mira, ahí retrocedí, me equivoqué. Aquí pueden ver una imagen del interior. Como ven, son dibujos de alto contraste, bastante sencillos, obviamente para un público menor a 6 años, que nos muestra cómo Ñami va a la ciudad a encontrar más papitas porque se le agotaron en la caverna donde él vivía. Y bueno, cuando llega a la ciudad, como es un monstruo, y él no se reconoce como monstruo, porque para nosotros los humanos él es un monstruo, para nuestros parámetros. Bueno, todos se alejan y él no entiende por qué. Se nos está acabando el tiempo, me apuro. Esto es lo último. Y este es el gran lanzamiento que se va a empezar a vender masivamente en marzo del 2022, El veganismo explicado a las niñas y los niños. Este es un libro informativo infantil que tiene elementos de poesía en su lenguaje y que puede ser también leído por adultos. Miren, esa es una imagen del interior. Incluye 10 principios que explican de la forma más sencilla en qué consiste el veganismo y concluye cada descripción con una especie de canto para que las niñas y los niños le expliquen el veganismo a sus padres. Por ejemplo, esto. Los animales no son juguetes. Mejor leamos juntos un cuento, mamá y papá. Cultiven mi inteligencia y no mi crueldad, porque el juego no divierte ni educa si un amigo sufre o perderá la vida. Y bueno, con esto cierro. Como resultado de todo este trabajo, como les decía Penélope, el año 2019 se me entregó el Channing World Compassion Award. Ahí estoy en la Cámara de Diputados de Chile, donde se eligió para entregar este premio internacional, y que es un premio que, bueno, han recibido presidentes de países, la princesa de Alemania, etc. Esto demuestra el reconocimiento a esta literatura que es bastante pionera aún, hay pocos referentes, pero que está cobrando fuerza en esta nueva conciencia que se está difundiendo en el mundo. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Y entonces pasamos a la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, yo más que pregunta quisiera felicitar a Alejandro porque, bueno, yo tengo la suerte de tener una vegana cerca de mí, que es la doctora Fernández, y bueno, yo creo que sí son superhéroes, ¿no? Porque al final, como tú nos comentas, pues de construirte en esta sociedad, pues es muy difícil, ¿no? Yo tengo una pregunta en el sentido de cómo podríamos nosotros, bueno, que todavía no hemos llegado a ese grado, bueno, a esta evolución del veganismo, ¿cómo podríamos explicárselo a los niños? Concretamente es por esto. Yo tengo una sobrina muy chiquitita, que es menor de 5 años, y a mí me sorprende, como tú dices, Alejandro, la capacidad de sorprenderse y de misericordia, no sé, sería mejor de empatía. Les comento rápido una pequeña anécdota. Un día estábamos en el jardín de la casa y una lagartija se cayó. Bueno, el chiste es que desgraciadamente la lagartija cayó y mi sobrina me dijo, vamos a enterrarla. Y yo le dije, no, pues sí, ¿no? Le hicimos una pequeña, un hoyito, le echamos tierrita y después ella le puso un tache porque, bueno, no sabía lo que era una cruz, ¿no? Eso también es muy interesante porque los niños todavía no, o sea, son muy sinceros, etcétera, ¿no? Y luego dijo algo que me pareció maravilloso, ¿no? Me dijo, es que ellos están unidos con yo, me dijo, ¿no? Y pues yo no le entendía, me dice, sí, tía, porque si todos somos parte de este mundo, me dijo, hay pequeños hilitos que nos unen.
Entonces, bueno, a mí me pareció impresionante porque como a veces pensamos que los niños, porque son pequeños, no comprenden, ¿no? Y al fin, bueno, yo considero, bueno, yo soy maestra en varios niveles, pero creo que a veces los niños tienen esa capacidad más de sorprenderse y creo que deberíamos de escucharlos, ¿no? Porque a veces tenemos este problema de que nos creemos los grandes doctores o los adultos y los niños creo que son más, no sé cómo llamarle, más cercanos. Entonces, yo que todavía no he podido tener esa evolución, ¿cómo podría acercarme a mi sobrina y comentarle esto? Ajá. Muchas gracias por la pregunta y encuentro muy bonita la anécdota también. Quería agradecerla. Miren, rescatando lo que decía, que muchas veces son las niñas y los niños quienes les enseñan a los padres. De hecho, el libro El veganismo explicado a las niñas y los niños, viene con un subtítulo que es para ser leído por adultos bajo la supervisión de las niñas y los niños. Porque, bueno, como resultado de todos estos estudios que yo les mostraba, que no me pude extender mucho, pero dan para hablar bastante, se mostraba que las niñas y los niños en realidad van desarrollando el especismo. Ellos en realidad no nacen pensando que los demás animales son inferiores a nosotros o que están en el mundo para ser explotados. Ellos no vienen determinados a ser violentos. Ellos vienen con otra mentalidad mucho más abierta. Y por lo general, ¿cuándo se desarrolla el especismo? Más que explicarles a ellos cómo no ser especistas, no hagamos que se adoctrinen en el especismo. Es otro el camino. Es evitar imponerles el especismo. La Universidad de Yale, en el estudio que les decía, recomendaba que haya un mayor contacto de las niñas y niños con los demás animales, por ejemplo, con los animales de granja, que los conozcan, porque generalmente no saben qué son, no los relacionan tampoco con la industria animal. Tienen que verlos en su ambiente natural, ojalá, no en zoológicos, no en circos, no siendo explotados, sino como ellos realmente se relacionan. Y eso es algo que hemos perdido hoy en día. Estamos muy alejados del resto del reino animal. Y por toda esta disociación biológica de que les hablaba, de que ni siquiera nos consideramos animales. Y por otro lado, hay algo también importante, que cuando hablemos con las niñas y los niños, no caigamos en ambigüedades. Expliquémosles las cosas tal como son. En el estudio también de Yale, se explicaba que en el desarrollo del especismo iba muy de base el que los padres no les explicaban claramente de dónde venían los productos animales o lisa y llanamente les mentían. Y así los niños iban desarrollando estas conductas especistas hasta una edad en que ya les era muy difícil volver atrás, porque ya habían desarrollado una dependencia con los productos animales y ya les era mucho más complicado. Entonces, esa sería mi sugerencia. Más que cómo inculcarles el respeto a los animales, ¿cómo hacemos para evitar que desarrollen el especismo? Creo que ese es el camino. Ok, bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias por las respuestas. Tenemos unas preguntas en Facebook y luego vamos con otra pregunta de aquí. Nos dicen que si pueden conseguir tus libros en México en físico. Bueno, hasta el momento no estoy trabajando con ninguna editorial de México, estoy trabajando con 2 editoriales chilenas. Lo único que se podría hacer es hacerles un envío por correos, pero obviamente lo ideal sería, bueno, si alguien relacionado a alguna editorial le interesa mi literatura, que se pusiera en contacto y saliera directamente en México, lo facilitaría bastante, pero en último caso lo podríamos hacer así, yo podría enviárselos por correo. Perfecto, esta fue pregunta de Gabriela Nájera. Tenemos otra de Claudia Piña en el Facebook y lo leo, dice, maravilloso trabajo, creo que en efecto el discurso especista se reproduce también a través de la literatura, así que es maravillosa tu propuesta al plantear la posibilidad de emplear la literatura para explicarle el veganismo a los niños. Y después nos pregunta Luis Osorio, que dónde está el límite entre lo pedagógico y lo panfletario. Claro, yo lo mencionaba hace rato. Creo que no hay una línea tan clara. Yo creo que como todo en el arte es mucho de práctica, de experimentación y de sensibilidad, ¿ya? Entonces, claro, tenemos que procurar que la literatura siga siendo literatura. Ese es el desafío.
sin renunciar a este mensaje moral, poder darle un atractivo, una belleza, un encanto, como les decía, para que sea un aporte también a la literatura. Pero no podría dar una receta, es algo que solo se puede hacer dentro del oficio literario, que se va aprendiendo. De hecho, yo puedo decirles que yo no empecé a escribir de un día para otro, yo escribo desde niño y desde el año 2008 decidí dedicar mi literatura al antiespecismo, a este activismo, pero yo ya venía con un tremendo trabajo desde atrás, escribiendo y escribiendo, leyendo mucho, desde la infancia. Entonces creo que va por ahí, es como en todo el oficio literario, práctica, sensibilidad y conectar también con el público. Elizabeth Reyes, ¿tenías alguna pregunta para...? Sí, sí, gracias. Adelante. Es que, bueno, felicitarlo porque el trabajo es maravilloso y me parece que en realidad en México también se ha desarrollado mucho el veganismo. No tenía conocimiento del trabajo de literatura infantil, pero me parece que justamente es ahí en donde deberíamos de trabajarlo. En México es muy común el chiste de que al niño cuando es pequeño, bueno, sobre todo en las zonas rurales o semirurales, se le permite estar cerca de los animales pequeñitos. Y entonces es común el chiste de que tuvo su pollito, tuvo su conejito y lo fue cuidando y todo. Y después, sin que se diera cuenta el niño, toman al animal y lo guisan y se lo come. Se lo dan a que lo coma el mismo niño y entonces encuentras memes y encuentras historias de este tipo y a todo mundo causa mucha gracia, pero cuando ya el niño se desengaña y se da cuenta de lo que pasó, pues en realidad se comió a su amigo, ¿no? Entonces, sí se vuelve una cosa trágica. Este, bueno, yo soy vegana desde hace 8 años y la verdad que no había yo encontrado literatura de este tipo. Era como muy técnica o como muy panfletaria, como lo que estás mencionando, pero este tipo de trabajo me parece muy, muy hermoso. Ojalá lo hubiera conocido antes cuando mis hijos eran pequeños. Yo he dejado que ellos tomen la decisión, ¿no? De en qué momento decidan convertirse al veganismo, pero conocen los motivos y el por qué. Y me parece que finalmente es un proceso de cambio de conciencia que poco a poco va creciendo. Va creciendo y poco a poco vamos contagiando a los demás, pero qué importante empezar desde que son niños y que respetemos también, por supuesto, a los niños y sus sentimientos. Muchas felicidades por ese trabajo. Muchas gracias. Quería complementar la respuesta anterior, que en mi Instagram, lo mencioné varias veces, pero lo vuelvo a recordar, en mi Instagram y en mi sitio web que aparecen abajo en la diapositiva, encuentran los audiolibros. Entonces, mientras no puedan recibir los libros en físico, pueden escuchar los audiolibros y ya los pueden usar en la familia, en el colegio, donde ustedes deseen. Son libres, de libre acceso. Y bueno, comentando lo que nos decía recién la amiga, sí, yo encuentro realmente horroroso que se normalice ese tipo de prácticas que lo que hacen es romperle el corazón a las niñas y los niños. Es una violencia enorme. Y como yo les decía hace rato, lamentablemente comprueba que la cultura especista se basa en la violencia hacia los demás animales, pero también se traduce en una violencia en la crianza, que está demostrado por casos como ese. Y lamentablemente también esta violencia se extiende luego y se transforma en una hostilidad hacia las personas veganas. Somos, yo creo que, de los grupos más odiados del mundo y sin embargo estamos pidiendo algo que es completamente, yo diría, noble, no es nada negativo. Estamos pidiendo que se respete la vida y la libertad de los demás animales y sin embargo somos de los más odiados. Entonces creo que va todo de la mano esta cultura especista con distintos tipos de violencia. También se han encontrado vínculos con la violencia hacia la mujer, con un sentimiento de superioridad masculina, etc. Entonces es algo que tenemos que cuestionar y, tal como decía la amiga, y como también estaba mencionando hace rato, lo importante es poder permitir que los niños se desarrollen con esta conexión natural que traen con los demás animales, porque esta disociación biológica la vamos creando con la cultura especista. Pero ellos naturalmente no vienen con este deseo de explotar a los demás animales o de sentirse superiores o con la capacidad de imponer sus intereses y caprichos a los demás animales. Va también por el respeto y con ser no violentos con las niñas y los niños. Muy bien, tenemos otra pregunta
bueno, más bien son dos, a ver si nos da tiempo en estos 5 minutos que faltan. ¿Qué otros autores se dedican a la literatura antiespecista en Latinoamérica? Y bueno, esa pregunta es de Sandra Carolina. Y la última, que sería de Claudia Piña, nos dice: ¿crees que el machismo, la homofobia, el racismo se basa en la conducta cruel y violenta del dominio del más fuerte hacia el más débil? Y tal vez por eso, desde el punto de vista de la violencia machista, el hombre que es empático con los animales es acusado de falta de masculinidad, porque el ser macho masculino quiere decir ser violento. Ajá. Me parece que esa última pregunta da en un punto bien importante. En uno de mis libros, de hecho, voy a aprovechar de mencionarlo, que tú lo decías en la presentación: Haz el amor con los veganos, con las veganas y veganos, porque como ven está con X para ser inclusivo. Hago bastantes paralelos entre los distintos tipos de discriminación. Yo creo que hay un vínculo bastante estrecho entre la discriminación racista a personas de otro sexo, de otro género, sexista, con el especismo, y que es esta creencia patriarcal, por decirlo así, de que estamos en el mundo para relacionarnos con la violencia, con el medio ambiente y con los demás seres, y que es válido imponerse por la violencia. Y le encuentro toda la razón a ese planteamiento. Creo que es una de los prejuicios que debemos cuestionar. Me gustaría mostrarles una imagen, a ver si alcanzo a retroceder, ténganme paciencia. De hecho, hace años hicimos una campaña con este afiche que aparece a la izquierda. Ese afiche, como ven, liga 3 luchas reivindicatorias. La reivindicatoria contra el especismo, otra contra el racismo y otra contra el machismo. Logramos que se introdujera este afiche en los textos escolares de la educación formal, para dejar en evidencia esta relación que existe, de cómo nos hemos concebido como seres humanos, que validamos la violencia para relacionarnos con los demás seres y para establecer jerarquías, en que hay algunos privilegiados que explotan a los que quedan abajo en esta jerarquía. Así que sí, puedo responderte con un sí rotundo, que está completamente relacionado. Y la otra pregunta sobre escritores. Otros autores, ajá. Claro. Mira, yo conozco en España más bien a algunos autores, pero en Latinoamérica conozco a Ana María Boglio de Argentina, que hace años sacó un libro de cuentos que si bien no iba directamente a combatir el especismo, lo cuestionaba en algunas reflexiones. Puedo mencionar ese libro. Y ahora, bueno, en Chile, lamentablemente yo no he conocido más literatura infantil ni juvenil antiespecista, pero creo que se está difundiendo bastante y probablemente en algunos años haya más autores publicando. En el resto de América, lamentablemente, no he conocido. Quizá hay alguna persona que esté viendo la conferencia podría complementar esto. Bueno, entonces también hacemos un último comentario de Carmen Maculi, y creo que ese nos incluye a todos los que estamos aquí presentes. Y dice: Alejandro, muchas gracias por tu trabajo. Si llega a México tus libros, habremos muchos lectores, y gracias por compartir tus escritos de forma digital. Y otro comentario de Adriana es: felicitaciones por tu trabajo. Este revela la gran sensibilidad e inteligencia. Aplaudo tu propuesta de la no violencia en tu trabajo. Y bueno, entonces pues ya estamos casi terminando. Muchas gracias otra vez. Si no hay ningún otro comentario, aquí hay muchas felicitaciones para ti, Alejandro, y pues nos hemos vuelto tus fans en esta breve conferencia que has hecho. Yo ya lo era, pero bueno, entonces nos despedimos de todos nuestro público, y aquí les compartimos también la página. La vamos a compartir, tu página, en Facebook. Y también para los que están aquí en esta sesión se las hemos compartido, con tu permiso. Y no sé si tienes alguna cosa final que agregar. No, solo agradecer la invitación, la oportunidad por compartir mi trabajo y estas ideas. Como yo les decía, no hay mucha conceptualización sobre literatura antiespecista, entonces creo que es un paso poder, en un congreso de este nivel, poder realizar definiciones que pueden dar comienzo a un debate y a un refinamiento también de los conceptos. Entonces,
Creo que ha sido una gran instancia la que ustedes han creado y les felicito por introducir la literatura antiespecista en un congreso de literatura. Les felicito, están siendo pioneras en esto. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima mesa, que es a las 5:30, y se llama La exuberancia animal del periodo barroco, con la presencia de David Galicia Rechuga, Sergio Breton Márquez y Elizabeth Reyes Ríos. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta las 5:30. Hasta pronto. Me retiro, muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Alejandro. Hubo otro comentario que no leí, pero decía que no había problemas si nos hablabas con modismos chilenos, que nos encantan. Está muy bien. Igual, creo que algo afortunado es que yo soy bastante atípico en Chile. Hablo más lento que el promedio del chileno y tiendo también a articular más que la chilena y el chileno típico. Eso creo que contribuyó. Gracias, hasta luego. Bueno, chao.